Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México, y el día de hoy, 11 de noviembre, vamos a escuchar la palabra del Señor. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito, y dice lo siguiente: Querido hermano, recuérdales a todos que debes someterte a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertimos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 22 respondemos: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y del Evangelio según San Lucas escuchamos. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, hoy tenemos unas lecturas, pues siempre son interesantes, ¿verdad? Pero hoy también tenemos estas lecturas interesantes que llaman mucho la atención. Y sobre todo porque yo creo que la lectura que escuchamos, la primera lectura de Tito, eh, nos refleja, pareciera que es algo que está escrito hace mucho tiempo y que no tiene como relación con nosotros en la actualidad, pero sí, efectivamente es muy actual. ¿Por qué? Porque nosotros pareciera que no hemos recibido a veces los cristianos, y sobre todo hablo de los cristianos, porque si hablamos del mundo, pues estamos todavía peor, pero no hemos totalmente entendido la doctrina de Cristo, de lo que significa el buscar la caridad, el amor, la paz, la comprensión entre los demás, el buscar no confrontarnos con otras personas, el dar buen testimonio de vida. Eso como que todavía nos cuesta entender. ¿Para qué me refiero? Pues bueno, miren, ahorita si nosotros contemplamos la realidad en el mundo, hay mucha violencia, y sobre todo entre los más jóvenes
Muchos de los jóvenes que están en redes sociales utilizan las redes sociales para burlarse unos de otros y propiciar también odio, en cuanto pareciera como que luchamos contra la diversidad o luchamos contra no hacer menos a las personas discapacitadas, pero solamente vemos algún defecto o solamente ven algún defecto que tiene alguna persona y se le echan encima a través de un meme, a través de burlarse, de hacer TikToks burlándose de alguna voz que hacen o de alguna cara, etcétera. Entonces, realmente la realidad no nos dice nada de que estemos cambiando. Y si eso nosotros lo dejamos penetrar en nuestra fe cristiana y contribuimos con esas cosas de agresiones contra los demás, de hablar mal de los otros. San Pablo es muy claro cuando dice, no hablen mal de los demás. Eso a mí me queda muy claro que hace un tiempo nuestro arzobispo nos decía a los sacerdotes, oigan, ustedes no tienen por qué estar hablando mal de los grupos vulnerables o de los grupos que hablan sobre algún tema. O sea, no tienen por qué estar hablando mal. No los quiero yo oír que estén hablando mal de los demás. No podemos estar así. Y tienes razón. Nosotros como cristianos somos los que debemos de dar ejemplo de diálogo, de amor, de respeto, aunque no estemos de acuerdo con las cosas que hacen algunos grupos. Que inclusive nos afecten, como por ejemplo el grupo de feministas que quema templos en Argentina o en Chile, o grupos que hacen destrozos en nuestra ciudad, templos que los rayan, etcétera. Pues no podemos estar propiciando odio contra esas personas. Tenemos que buscar el diálogo, el amor, el respeto, y que con nuestro testimonio de vida demos un buen olor a Cristo. Entonces, ciertamente hay mucho que hacer. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir reflexionando sobre nuestras vidas, sobre cómo nos comportamos y tratando de vivir el amor, la caridad, les digo, el diálogo, la inclusión. Acuérdense que nosotros tenemos que tener una iglesia de puertas abiertas y en salida y que no se quede nadie fuera, que no se sienta nadie solo. Recuerden, es importante, como dice el Papa Francisco, abrazar a los demás, recibirlos y después vemos, después evangelizamos, pero lo primero que tienen que sentir las personas que estén alrededor de nosotros es el amor. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a seguir profundizando sobre el amor que debemos de manifestar a los demás, que hagamos caso a San Pablo cuando nos dice que nosotros a lo mejor éramos así antes, pero que ahora que hemos recibido el Espíritu Santo no podemos ser así. Y luego después viene pues este tema hermosísimo que trata la lectura del Evangelio, que es el tema del agradecimiento. Acuérdense, como dice este dicho mexicano, es de bien nacidos el ser agradecidos. O sea, nosotros a veces cuando necesitamos algo de Dios o tenemos problemas o dificultades, pues ahí estamos orando y pidiéndole y poniéndole gorro a Dios, poniéndole gorro a Dios. Pero nada más entonces tenemos lo que queremos y nos olvidamos de Él, que es lo que pasa con estos 9 leprosos que Jesús les dice, vayan y denle gracias, vayan y preséntense a los sacerdotes y ya no regresan a darle gracias a Dios. Solamente el samaritano, el que menos esperaba que iba a darle las gracias, regresa. O sea, es alguien que entendió que tenía que darle las gracias a Dios por los bienes que había hecho sobre su persona, sobre los dones que había dado a su persona. Entonces, creo yo que tendríamos que ser agradecidos nosotros con lo que Dios nos da, ¿verdad? Saber eh, ser capaces de reconocer todas las maravillas que nos ha hecho Dios, ¿verdad? Todas las cosas que, que hemos recibido, ¿dónde está? ¿Dónde están todos esos agradecimientos? ¿Realmente soy agradecido con Dios? ¿Realmente busco entregarme más a Dios y dedicar más mi vida a Él después de todo lo que yo haya pasado y de lo bueno que ha sido Dios conmigo? Entonces por ahí tenemos esta línea de acción y de esta línea de reflexión también. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a hacer un reflejo del amor de Cristo con los demás, a no propiciar estas conductas agresivas que ahora vemos en el mundo, racistas o que no seamos inclusivos con los demás, que aprendamos a amar a los demás por lo que son y sobre todo para dar testimonio de amor a Cristo. Y luego lo que también tenemos que hacer es buscar ser agradecidos siempre con Dios. Que tengas un excelente día, te doy mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Ánimo. Bye.